Bueno, en el video de hoy vamos a estar viendo un poco los principios básicos relacionados esta vez con Java. En este caso yo voy a usar el entorno de programación NetBeans en su versión 8.2. Hay otro entorno que es muy popular que se llama Eclipse. Pero como yo más adelante también voy a hacer cosas con interfaz gráfica, me parece que NetBeans es mucho mejor en este sentido. Y me parece tonto usar uno por una cosa cuando son prácticamente iguales. Y NetBeans me parece bastante mejor en el área de interfaces gráficas, entonces me gusta más ese en ese sentido. Pero bueno, ustedes pueden usar Eclipse para esta parte, no hay ningún problema. Voy a más o menos explicar, voy a intentar explicar todo más o menos con el mayor detalle posible, pero se supone que si ustedes están aprendiendo Java, lo más común es que ya tengan ciertos conocimientos de programación. Entonces, bueno, para los que no sepan, para crear un proyecto, lo que se hace es simplemente le damos aquí el icono anaranjado que tiene un símbolo más, que es un nuevo proyecto. Seleccionamos la carpeta Java y Java aplicación de Java, le damos a Next, le colocamos el nombre, en este caso le voy a poner este nombre, ustedes le pueden poner el que ustedes quieran. Y bueno, aquí se nos abre como, este sería como, pueden quitar estos comentarios, yo se los puedo quitar. Es como la clase main del programa. Recordemos que Java es un lenguaje orientado a objetos. Creo que es el lenguaje orientado a objetos por excelencia. Entonces, bueno, aquí tenemos esta clase main y nosotros vamos a ir creando clases dentro de esta función main. Para crear una clase, vamos a donde dice el nombre que le pusimos. Yo le puse acaso video 1. Y donde dice como un símbolo de un paquete, le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar a New y le vamos a dar a Java Class. Y aquí le ponemos un nombre. Yo le voy a poner personal por el tipo de ejercicio que voy a hacer, pero el nombre en realidad es irrelevante en este caso. Y bueno, lo primero que yo suelo hacer cuando creo un programa en Java es crear el constructor. El constructor es una característica que nos permite inicializar las variables cuando creemos un objeto de esta clase. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante porque es un poco un concepto distinto a lo que uno hace en C. Entonces, por ahora vamos a crear el constructor. Vamos a ponerle aquí el constructor. Es simplemente poner public y ponerle el nombre de la clase que le pusimos. Ahora vamos a crear las variables que tiene esta clase. Esta clase va a tener tres variables. Como siempre, a mí me gusta poner una variable edad, un string. En el caso de Java, si existe las variables string, las cadenas de caracteres por defecto, no como en C, y le vamos a colocar un float y le vamos a poner sueldo. Todo más o menos siempre yo lo suelo usar, pero es para tener varios tipos de variables para que ustedes vean cómo se maneja. En Java existen dos tipos de partes de una clase. Están los atributos, que son estos, que son las variables que contiene, y están los métodos. ¿Cómo se crea un método en Java? Bueno, para crear una variable no hace falta decirlo, simplemente poner el tipo y el nombre, tal cual como se hace en C. Para crear un método simplemente se coloca la palabra public, el tipo de función que sea, en este caso va a ser void porque no va a devolver nada, el nombre de la función que se va a llamar añadir empleado, ¿verdad? Y se colocan dos paréntesis que es donde van a estar las variables que yo necesite. En este caso, como las que voy a usar en este programa están creadas dentro de la misma clase, no me hace falta enviarlas por referencia ni por parámetro. Dentro, aquí en las variables, hay que tomar en consideración algo, porque yo no lo coloqué. Aquí se le debería colocar digamos como, ¿qué queremos nosotros que pueda acceder a esta variable? Ahí. O sea, cuando yo coloco public, lo único que hago es declaro la variable tipo público, es decir, que se puede usar en todo el programa. Hay tres tipos de modos. Ahí está el público, está el privado
cuando yo coloco una variable de tipo privado, solo los métodos dentro de la propia clase pueden acceder a esa variable. O sea, otra clase no puede acceder a esos atributos. Y cuando lo coloco de tipo protect, es decir, protegido, lo único que hace es que la misma clase pueda utilizar y manipular esas variables, y que las clases hijas también puedan. Dentro de eso se relaciona un concepto que se conoce como herencia, pero que eso no lo vamos a utilizar ahorita, así que no lo vamos a tocar más. Solamente para que lo tengan presente. Ustedes pueden ver que yo al principio no puse nada, y el programa no lo va a dar error, porque el por defecto coloca público. O sea, si ustedes lo quitan, si ustedes le quitan esto aquí, él simplemente declara edad de tipo público por defecto. Si ustedes quisieran ponerlo de tipo privado o protect, sí tendrían que ponerlo explícitamente. Pero a mí de todos modos me gusta poner el public por costumbre. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando añadamos un empleado? Bueno, simplemente vamos a pedirle su nombre, su edad y su sueldo. Para ingresar datos en Java es un poco distinto de C, ya que no es algo, o sea, hay que usar una librería, ¿verdad? Esa librería, bueno, no es que hay una sola, o sea, hay varias. A mí me gusta usar en un principio, cuando es por consola, me gusta usar Scanner. Colocamos la palabra Scanner con doble N, ponemos cualquier nombre, yo suelo poner SC, y ponemos igual a new Scanner. Y le colocamos dos paréntesis. Aquí podemos ver que nos da error, y si le cliqueamos, o sea, si le damos clic al icono, a la bombilla con el símbolo rojo, en la primera opción nos dice importar una librería, que es la librería Scanner, que es la que nos permite usar esa función. Entonces tenemos que darle para que nos importe esa librería, y podemos ver que automáticamente ya nos coloca la librería. Y aquí en los paréntesis tenemos que ponerle system.in. Es decir, que va a ser, es como decirle que va a ser un dato que va a entrar. El system también recordar que va en mayúscula, por si acaso no ven bien. Y listo. Ya con esto podemos ingresar variables. Podemos leer variables, o sea, guardarlas, por así decirlo. Para imprimir en consola, o sea, puedes poner el acrónimo SOUT y darle tabular a la tecla tabular, y ya te va a aparecer la sintaxis para imprimir en pantalla, que sería system.out.println. También existe este método quitándole el ln. El ln lo único que hace es dar un salto de línea. A mí me gusta porque no me gusta que las cosas me queden pegadas, entonces yo lo pongo con el ln al final. Pero si no, simplemente ponen .print sin el ln. Entonces vamos a ponerle aquí, ingrese su edad, ¿verdad? Y vamos a leerla. Vamos a decir que edad va a ser igual. Fíjense cómo se hace. Ponemos el nombre de la variable que le pusimos a Scanner y damos punto, ¿verdad? Y esperamos un momento que nos va a salir un menú. Y dependiendo del tipo de variable que estemos guardando, vamos a seleccionar una. En este caso yo voy a seleccionar next in. ¿Por qué? Porque estoy guardando un entero. Bueno, hacemos lo mismo con las demás. Vamos a decir ingrese su nombre, ¿verdad? Y vamos a ponerle que nombre es igual a sc, en mi caso, punto. Y cuando es una cadena de caracteres, simplemente le ponemos punto next. Y bueno, simplemente para leer el sueldo, que en este caso es un flotante, simplemente lo que hacemos es poner sueldo igual sc, o el nombre que le hayan puesto, y como es un flotante ponemos next float. Y listo, ¿verdad? Ya está, ya habríamos llenado las tres variables. Entonces voy a crear otro método, que los métodos siempre son públicos. Va a ser de tipo void porque tampoco va a devolver nada, y le voy a llamar imprimir empleado, que como se podrán imaginar, lo que hará es imprimir los datos que yo ingresé. Entonces, para imprimir es muy sencillo, simplemente pongo el acrónimo SOT para no tener que escribirlo todo. Pueden poner system.out.println, pero es lo mismo, y le vamos a poner la edad es. Y para imprimir simplemente tenemos que colocar el símbolo más
fuera de las dos comillas dobles y poner la variable que queremos imprimir. En este caso quiero imprimir edad. No hay que especificarle el tipo de variable como se hace en C, por ejemplo. Entonces, y vamos a ponerle aquí, vamos a imprimir todas las variables. Vamos a poner el nombre es, y por último, aquí me quité esto, ponemos el sueldo es. Recuerden que se pone que el más, el símbolo más y el nombre de variable que queremos imprimir se coloca fuera de las comillas dobles, que es donde se coloca el texto que queremos imprimir. Y listo, ahí estaríamos imprimiendo el contenido de la variable, ¿no? Entonces, si volvemos a la clase main, como yo le digo, en Java se trabaja con objetos. Así que cuando yo creo una clase, yo estoy creando un objeto que lo llamé personal, ¿verdad? Entonces yo, para utilizarlo y utilizar sus métodos, tengo que crear un objeto de esa clase. Entonces yo simplemente pongo el nombre de la clase que le puse, yo en este caso le puse personal, y le ponemos el nombre de la variable que queramos. Yo en este caso le voy a poner, el nombre de la variable le voy a poner P. Ponemos igual y ponemos new personal. Pero en este lado de la igualdad le ponemos paréntesis. Lo que estamos haciendo aquí en el lado derecho es llamar al constructor de esta clase. El constructor de esta clase es este que está aquí. En este caso está vacío. Y ustedes se pueden preguntar, ¿por qué pones un constructor si igualito va a estar vacío? Es verdad, si el constructor está vacío, lo pueden ignorar porque Java por defecto lo crea. Y si está vacío, igualito va a ser el mismo el de Java que este. Pero para que la gente se vaya acostumbrando y no se les olvide que hay que crear el constructor, porque en muchos problemas hay que crearlo, y de todos modos vamos a hacer un pequeño ejemplo de uno de los posibles usos, es que yo siempre lo creo aunque esté vacío. Entonces, si volvemos al main, aquí ya tenemos un objeto llamado P, que es de tipo personal. Esa variable de tipo P tiene todos los atributos y los métodos que yo le asigné en esta clase. Entonces yo simplemente pongo P, en este caso, y le pongo punto. Y pueden ver que aquí me aparece el nombre de las variables que yo creé y me aparecen los dos métodos que yo creé. Entonces, yo primero voy a añadir un empleado y luego lo voy a imprimir. Pongo p.añadir empleado y p.imprimir empleado. ¿Qué va a hacer esto? Él va primero a salirme el menú de añadir un empleado y luego me va a salir me lo va a imprimir, pues. Si le damos compilar, que es con el simbolito este como de reproducción, en este caso no es como C, en este caso la consola está integrada, no te va a salir una pantalla emergente. Y te dice, ingrese su edad. Voy a ponerle su nombre, Pepito, ¿verdad? Y su sueldo es 0. Mi sueldo, bueno, vamos a ponerle 100. Y como pueden ver, automáticamente luego de que me lo llena, me lo imprime. Y eso es lo que estamos haciendo básicamente. Primero estamos llamando al método añadir y luego estamos llamando al método empleado. Ahora, ¿cómo ustedes pueden verle un uso al constructor? Bueno, cuando el constructor se crea automáticamente cuando yo creo el objeto, ¿verdad? Al mismo tiempo. Entonces, si yo creo que un objeto se cree con un parámetro inicializado, por ejemplo, porque por ejemplo, vamos a suponer, si yo quito añadir, o sea, lo voy a poner como un comentario, es decir, que no se va a ejecutar, y yo imprimo simplemente lo que le doy solamente imprimir, él me sale que le da 0, que el nombre es null y que el sueldo es 0. Claro, porque como no está lleno, Java lo detecta como esas variables. Pero cuando tú no llenas una variable, Java lo detecta como 0. Y cuando no llenas una cadena de caracteres, te lo detecta como null. Es decir, que no hay nada. Una de las funciones del constructor es que tú, cuando creas un objeto, le asignas un valor. Es decir, yo quiero que cuando yo cree edad le da sea 10. O sea, que automáticamente le da sea 10. Aunque yo después la pueda o no, o sea, la vaya a cambiar o no. Le voy a decir que el nombre es ninguno, ¿verdad? Y le voy a decir que el sueldo es -1, ¿verdad? Entonces, si yo compilo el programa, cuando yo imprima, me va a imprimir estos datos que está aquí. Porque aquí yo los estoy, es como decir que lo estoy inicializando apenas lo estoy creando.
Y como yo no lo estoy modificando, porque no estoy ejecutando el método añadir, me lo va a imprimir con los que yo lo inicialicé ahorita. Por ejemplo, ahorita me salió 0, null y 0. Vamos a ver qué me sale ahorita para que ustedes vean. Claro, el constructor tiene muchas otras funciones que son mucho más útiles. Pero es para que ustedes vean un ejemplo. ¿Ves? Ahora ven cómo me sale. La edad es 10, el nombre es ninguno y el sueldo es -1. Ya pueden ver más o menos ahí una utilidad. O uno de los posibles usos. Tiene muchos más, pero bueno, este es uno para que ustedes vayan viendo. Bueno, este era el primer video para que ustedes vayan más o menos agarrándole el hilo de cómo se crea un método. Estos son métodos. Voy a repetirlo. Estos son métodos. Estos, cómo se crean atributos. Estos son atributos. Cómo es cómo es el constructor, que es este que está aquí. Y cómo se llaman esos métodos en la función main. Entonces, bueno, voy a dejar el video hasta aquí. Espero que les haya gustado y que les haya servido. Es posible que continúe la serie, pero de todos modos dale un like si te ha gustado y así subiré el próximo video lo antes posible. Entonces, bueno, nos vemos pronto.